Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos y hermanos de Radio Encuentro 307. Estoy feliz de estar transmitiendo para ustedes el programa de oraciones de fe a través de Radio Encuentro 307 desde Sacramento, California, totalmente en vivo este programa que es todo suyo. Y hoy estoy feliz porque una vez más nos encuentra un amigo muy querido de mío, pero también ya de la radio. Nos acompaña Daniel Ramírez. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, gracias a Dios, Pati. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a Radio Encuentro 307. Nosotros felices de que estés con nosotros. Nos hace falta de verdad gente que quiere evangelizar, y cuando encontramos a una persona que vemos que tiene madera como tú, pues ya no la queremos soltar. Y muchísimas gracias por decir sí. Por ahí van a estar escuchando cohetes que están tronando todavía. No terminamos de celebrar el 4 de julio, pero bueno, pues ahí son cosas que están fuera de nuestro alcance y vamos a tratar de disfrutarlas también, ¿no es cierto, Daniel? Así es, que no haya interrupciones, cualquier cosa puede pasar. Que no nos distraiga, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de una parábola que a mí me gusta muchísimo y vamos a estar meditando en esta parábola. ¿Cuál parábola es, Daniel? Vamos a meditar la parábola de El Sembrador. Y Jesús es el sembrador, ¿verdad? Esta parábola a mí me gusta mucho. De verdad que sí, encuentro siempre que la medito algo nuevo. Y eso tiene la palabra de Dios, Daniel. Eso tiene que una palabra que se escribió hace tanto tiempo puede ser tan moderna, puede hablarte al corazón hoy, en el 2020. Palabras que quizás, por ejemplo, los salmos, que Jesús oraba con los salmos, y ahorita en este tiempo nosotros oramos con los salmos, con esas palabras que Jesús mismo oró, y nosotros encontramos un consuelo en los salmos también, ahorita en este tiempo. Entonces es palabra tan antigua, pero al mismo tiempo tan moderna. Y bueno, pues vamos a estar meditando en la parábola del sembrador, que todos los que tienen Biblia la pueden encontrar en Mateo 13 del 1 al 9. Y pues vamos a proclamárselas. ¿Qué te parece, Daniel? Muy bien, claro. Bueno, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a proclamar la palabra. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol, al salir, la quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tengan oídos, oigan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mira, qué interesante de verdad. El sembrador que viene a ser Jesús, ¿verdad? Vamos a estar meditando qué es lo que nos dice la palabra de Dios. El sembrador que es Jesús y la semilla que somos nosotros, ¿no? Todos, cada una de las personas, cada uno de los cristianos que escuchamos la palabra de Dios, somos esa semilla que Jesús está aventando por aquí y por allá, y nada más es cuestión de ver dónde caemos, ¿no? Pues también podría ser que cómo nos manipulamos nosotros porque yo pienso que el Señor nos pone en tierra buena, pero nosotros somos los que decidimos dónde vamos a brotar. Si vamos a brotar entre las piedras, si vamos a brotar entre los espinos, o ahí en el camino donde es
fácil de ser acechado por las aves. Entonces es muchas veces la decisión de uno, de cómo uno quiere seguir al Señor. Si quieres caer en tierra buena o quieres caer en tierra mala. Sí, ¿verdad? Porque Dios tiene siempre un buen plan para nosotros. En la parábola Jesús explica que bueno, hay personas que escuchan la palabra de Dios y no le entienden. Y esa podría ser la semilla que cae en el camino, ¿no? Ahí pues pueden venir los pájaros y se la van a comer porque está muy expuesta. ¿Y quiénes serán esas personas que escuchan y no entienden? A mí se me viene a la mente que podría ser una persona que, por ejemplo, va a misa y sale de misa y dice, no entendí nada de lo que dijo el padre, no entendí nada de lo que sucedió ahí. Yo igual voy a misa porque pues es uno de los mandamientos, hay que ir a misa, pero no entiendo nada. Y quizás el Señor se está refiriendo a esas personas que son las que caen en el camino, ¿no? Igual la semilla ahí está porque el Señor está sembrando para todos, ¿no? Pero no la entienden, no la entendemos. Y yo creo que todos hemos estado en esa situación, Daniel, ¿no crees? Sí, fíjate, hay personas, me imagino, que al estar en misa ponen su mente en otro lado. Uh-huh. Ponen su mente en preocupaciones que dejaron, o a ver si apagaron o no la olla de los frijoles. A veces son cosas que no vale la pena, porque lo que uno debería de estar poniendo toda la atención es en la palabra del Señor. Pero al ir tu mente en otro lado, te distraes y sales igual. Fíjate que yo pienso que eso nos pasa a muchos, especialmente cuando comenzamos con la vida de oración o comenzamos a seguir a Jesús, que nuestra mente está perdida en todo, ¿no? Y nos cuesta concentrarnos en una sola cosa, nos cuesta guardar silencio. Estamos tan acostumbrados al ruido de la calle, al ruido de la música, tenemos que tener música en el carro, en la casa, la televisión, tantos ruidos, tanto que cuando llegamos a misa y ese momento de silencio se nos hace eterno, ¿no? Y de repente comenzamos a pensar en muchas cosas que podríamos estar haciendo y no estamos haciendo porque estamos en misa. Y de repente hasta le echamos la culpa a Dios de que porque tengo que estar aquí a esta hora, no termino de hacer lo que tengo que hacer en casa. Entonces, es por eso quizás, es como tú dices, es decisión propia. Nosotros decidimos dónde está nuestra semilla. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer porque el Señor nos lo está ofreciendo. Pero si nosotros ponemos atención, pues la vida va a ser muy diferente porque esa palabra de Dios se va a sembrar en nuestro corazón. Si seguimos con tanta dispersión, eso va a impedir que nosotros podamos de verdad acoger la palabra de Dios y lograr que haya un cambio en nuestra vida, ¿no crees? Sí, así es. Es siempre tratar de darle importancia a lo que de veras importa. Si estás en el templo, pues es estar tratando de aprender, de dedicarle el tiempo a Jesús. Esa vez es solamente una hora, y una hora te puede cambiar tal vez hasta la vida. Tu forma de pensar puede cambiar rápidamente, pero por no poner atención las cosas pasan y sale uno igual. Y fíjate que eso nos puede suceder en cualquier circunstancia. Por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, parece que estamos con nuestros hijos, pero al mismo tiempo no estamos. Si de verdad nos concentráramos en nuestros hijos y dejáramos los celulares y nos concentráramos, y aunque estuviéramos 30 minutos con ellos, pero de estar con ellos, de escucharlos, de mirarlos, de platicar, de que nos escuchen, si fuera así, una atención bien directa, bien personal, nuestras relaciones con nuestros hijos o con nuestra pareja cambiarían mucho. Pero tenemos mucho el problema de concentrarnos en una sola cosa, ¿no? Y al momento en que estoy con mi hijo, a lo mejor le estoy dando de comer, pero al mismo tiempo quiero estar mandando un correo que a lo mejor es importante, ¿no? Quizás es del trabajo o algo así,
pero yo creo que debemos aprender a dedicarle el tiempo y la atención a donde estoy. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, ya lo dice también el Señor, ¿verdad? No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Entonces tenemos que aprender, tenemos que, ahora sí que educarnos, ¿no? De alguna manera y estar al 100% con nuestros hijos, al 100% con nuestro esposo, al 100% cuando estamos en misa o cuando estamos en la oración. Y así vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Bueno, la segunda partecita del Evangelio es sobre la semilla que cae en las piedras, ¿no? La semilla que cae en las piedras, que podría ser la gente que escucha la palabra de Dios y le da mucho gusto, lo entiende, y después de que lo entiende dice, eso me gusta, a mí me gustaría cambiar mi vida y ser feliz, así como el Señor está diciendo, y se ponen bien contentos y salen, a lo mejor quizás es de una misa, una homilía que entendieron perfectamente y quieren cambiar su vida después de eso, o un retiro también. Muchas veces salimos de un retiro, pero con el fuego del Espíritu Santo, que si alguien nos toca lo incendiamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Al ir pasando los días, se nos va apagando la llama y se nos va apagando, no perseveramos. Y esto es lo que sucede cuando la semilla cae a la piedra. Es lo que el Señor nos quiere dar a entender, ¿no? Que de repente, pues sí, muy, muy emocionados, muy encendidos, pero por no perseverar, nos apagamos y pues venimos hasta perdiendo la fe muchas veces, ¿no? Sí, fíjate que como tú comentabas, en un encuentro, sales, entendiste todo, sales, amando al Señor con todo tu corazón. El problema es cuando no le das un seguimiento. Si tú vas a las asambleas, sigues nutriéndote de todo lo que se habla, se dice, sería más duradero. A mí me pasó, muchas veces yo llegué a ir a encuentros, incluso yo le comenté a un amigo, oye, ¿por qué yo salgo bien feliz, pero después se me pasa? Él me decía, lo que pasa es que tú fuiste a ver a los Bukis, vas a un concierto, sales muy feliz y se acabó. Pero si tú no le das un seguimiento, entonces no va a pasar nada, hasta ahí va a llegar tu felicidad. Tienes que seguir constante, nutriéndote de toda palabra del Señor para que esa felicidad no termine. Y fíjate que sí es cierto. Por ejemplo, como tú dices, el concierto de los Bukis, ¿no? Ya es tiempo de dejar esa actitud, ¿no? Porque el ir a un retiro, para ir a un retiro se requiere de mucho esfuerzo de una persona. Si por ejemplo eres casada o casado, pues tienes que dejar a tu familia para irte esos 3 o 4 días a ese retiro, ¿no? Y si tienes hijos, cuesta mucho separarte de tus hijos por esos 3 o 4 días. Y si ya lo hiciste, haz que valga la pena, ¿no? Haz que valga la pena. Y como tú dices, no es como ir a un concierto, porque cuando va uno a un concierto o a un baile, pues sí, es la emoción del momento, viste a tu artista favorito en vivo, no es igual que escucharlo en un disco, y sales con toda esa emoción, pero se acabó, el artista no te lo puedes llevar a la casa. Ahí se terminó, el artista se va para su casa, tú te vas para la tuya, y de ahí en adelante escuchar el disco, ¿no? Pero con la palabra de Dios es tan diferente, porque a Jesús sí te lo puedes llevar a la casa. Una vez que tú salgas de ese retiro, te llevas a Jesús a tu casa y Él te va a ayudar. En esta partecita también del Evangelio, dice que en las primeras pruebas, cuando no perseveras, en las primeras pruebas, ahí es cuando comienzas a perder la fe, a sentir que de verdad Dios no está contigo. Y va a suceder en los retiros. De repente nos dicen, cuando salgas de este retiro, tú te sientes bien cambiado, pero te aseguramos que cuando llegues a tu casa va a haber un montón de trastes que lavar. Y sí es cierto, llegamos y la casa es todo un desorden, tanto si eres hombre o si eres mujer, la casa es todo un desorden, porque no estuviste tú. Parece que no son mucho 3 o 4 días, pero los hombres que se van a un retiro de hombres, cuando regresan, tienen el jardín bien grande, tienen que cortar el jardín, porque ahí nadie hizo nada.
Si la mujer es la que se va al retiro, tiene que llegar a limpiar la casa, hacer de comer, porque ahí nadie hizo nada. Entonces la vida sigue igual, las pruebas van a continuar igual. Lo que cambia es nuestro interior, nuestra actitud, de cómo vamos a tomar esas responsabilidades. Si eres hombre y sales del retiro y sales quejándote porque nadie hizo nada en ese jardín y ahora te toca a ti hacerlo, señal de que algo sucedió en el retiro, pero ya llegó la primera prueba y ya te estás tambaleando. En cambio, si sales con la actitud de, bueno, yo voy a poner este jardín bien bonito, así como está mi alma ahorita bonita, bien perdonado por Dios y todo, así voy a dejar mi jardín, y la familia va a comenzar a ver que hay un cambio en ti, y entonces van a comenzar a creer que de verdad Dios existe. Y hay algo que arrastra tanto a los hijos, a las esposas, a las hijas. Es algo tan bonito cuando ven a un hombre, a un papá, que se arrodilla ante Dios y que les proclama que ese Dios existe y que lo ama y que los ama a todos y que hay un Dios que está protegiendo a la familia. Es algo que de verdad arrastra muchísimo. ¿Qué experiencia tienes tú en eso, Daniel? Pues sí, como tú decías, hay muchas pruebas. Incluso cuando llegas al trabajo, tus amigos empiezan a burlarte, se burlan de ti, que muy santurrón, que porque ya no tomas, que porque ya no te vas con ellos de fiesta. Entonces eso mismo te hace caer. Eso mismo son pruebas que en vez de seguir con lo que tú aprendiste en el retiro, los haces caso y te vas con ellos, y es cuando caes. Es para mí, es que caíste en la semilla cayó entre las piedras y vuelves a caer. Ahí está, tropezaste de nuevo con la misma piedra. Y sí. La siguiente partecita del Evangelio dice, los que caen en las espinas, en ¿no? las espinas. Los que caen en las espinas. Estamos brincando del tingo al tango. Se ahogan. ¿Qué es lo que nos ahogaría a nosotros? ¿A qué podríamos comparar esas espinas? Al mundo. Salimos al mundo. No sé si se recordarán, alguien de las personas que están escuchando este programa, de cuando van a un retiro, no se quieren ir de ahí, porque estamos como protegidos ahí en esa trinchera, y decimos, es que si salgo de aquí, allá no va a ser igual de bonito que aquí adentro. Y sí es cierto, porque salimos al mundo, y el mundo nos va a tratar de arrastrar otra vez y de hacernos lo que éramos antes. No es que vamos a hacer un cambio permanente, el cambio lo vamos a ir haciendo todos los días. La decisión de amar y de seguir a Jesús la tenemos que tomar todos los días cuando nos despertamos. No existe una persona que diga que ya está convertida y que ya hasta el fin de los tiempos ya no tiene que hacer nada. No, todos tenemos que estar tomando esa decisión de seguir a Dios, de amar a Dios, todos los días, porque todos los días vamos a tener diferentes pruebas, y más que estamos en el mundo, nosotros que somos laicos, que estamos casados, que tenemos familia, que tenemos trabajo. Como tú mencionaste hace rato, regresa uno al trabajo y comienza luego ahí la carrilla. Ahí comienza luego a meterte la cola el diablo. ¿Por qué? Porque quiere hacer que te olvides pronto de todas las promesas que tú le hiciste a Dios en ese retiro, y comienza con esas tentaciones, y no vale la pena, de verdad que no vale la pena. Cuando nosotros le hacemos caso al mundo o a los amigos, muchas veces hasta nos metemos en problemas con nuestras esposas o con nuestros esposos por estar siguiéndole la corriente al mundo, y no vale la pena. Es mejor estar bien en nuestra familia, es mejor estar bien con Dios, porque al final de los tiempos, cuando tengamos que entregar cuentas, te aseguro, Daniel, que no van a estar ahí tus amigos para decirte, ay, qué buena onda, pásale, te ganaste el cielo, o pásale, nos ganamos el infierno. No va a haber nadie. Ahí en ese momento, en esa soledad, solamente va a estar Dios y tú. Entonces, ¿por qué no tratar desde ahorita vivir como en el cielo, ¿no? Tratar de vivir esa vida de cielo desde ya, tratar de vivir esa comunión con Dios, porque si ese es nuestro destino final y podemos hacerlo desde ahorita, ni siquiera vamos a sentir el cambio. Cuando lleguemos allá no lo vamos a sentir. Pero fíjate que
Al menos en mí, como mujer, como mujer yo te podría decir que siempre está la persona que está tratando de que tú te salgas de la voluntad de Dios, que te salgas, y no nada más en las cosas de Dios. Hay veces que es en las cosas como, por ejemplo, encontrarás alguna amiga que te diga, no hagas de comer, mejor vámonos de compras todo el día. Ahí ya te estás metiendo en un problema. Cuando regresa tu marido, que no hay comida, tú vas a estar de mal humor porque no hay nada que comer, tienes hambre, tu esposo también. Ahí ya va a haber un conflicto, un problema familiar. Pero muchas veces nos dejamos llevar por la amiga y decimos, no, sí es cierto, vámonos. O aunque sea un ratito y se te van las horas en la tienda, cuando menos acuerdas. Ahí está el enemigo tratando de atacarnos, tratando de hacer que rompamos las promesas que un día hicimos. Y no vale la pena. Porque en la noche, cuando estés teniendo ese problema con tu esposo, porque no hiciste de comer, porque no limpiaste la casa, y empiecen esos problemas, ahí no va a estar tu amiga para apoyarte y decirte, no te preocupes, no pasa nada, ahorita hacemos unos huevitos entre las dos y listo. No va a estar. Vas a estar tú sola con tu esposo, igual que a la hora de que entreguemos cuentas, voy a estar yo sola con Dios. Entonces, qué mejor que estar bien con nuestro esposo, qué mejor que estar bien con nuestra esposa, porque los hombres también tienen mucho esas tentaciones, ¿no? Que entre hombres ahí están sonsacándose que vamos a salvar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, y esas cosas que hacen entre hombres traen muchas consecuencias con las esposas. Y hay veces que los hombres se dejan arrastrar por eso, y para que no me digan mandilón, pues mejor voy, para que no me digan nada, mejor lo hago, y si se enoja mi esposa, pues ni modo, ya se contentará, tenemos toda una vida para reconciliarnos. ¿Qué opinas tú de eso, Daniel? Pues sí, tienes razón. Así hablando, como dices que el mundo es el que te separa de Dios, también lo hace el dinero. Uh-huh. Y no que seas avaro o que quieras agarrar todo el dinero del mundo, simplemente te dedicas a trabajar, le dedicas más tiempo al trabajo que a tu familia, te pones metas a veces muy difíciles que te sacrificas tú y sacrificas a tus hijos, y estás también desatendiendo tu alma, tu espíritu, que es lo más importante, que es lo que debemos de alimentar, que es lo que debemos de cuidar. Porque como tú dices, al final los que vamos a dar cuentas es cada una de las personas, y es tu alma la que está en juego. Entonces te dedicas a trabajar, te dedicas a ganar dinero para tener una mejor casa. Está bien tener una mejor, digamos, mejor automóvil, está bien, pero no descuides tu alma, no descuides lo que vale la pena. Que tu troca no te va a salvar, que tu casa no te va a salvar. El que te va a salvar es Jesús. Y fíjate, Daniel, al final de cuentas, tocaste un tema muy interesante, porque de veras muchas parejas se dedican a trabajar para tener una buena casa, pero la relación de pareja va mal y va mal y va mal, porque no están juntos, porque se la pasan cada quien trabajando por su cuenta. La relación con los hijos va mal porque los papás no están en casa tampoco. ¿Y qué es lo que pasa? Al final tienes una bonita casa, pero terminas divorciado. ¿Y para qué te sirvió la casa? ¿Para qué quieres una casa si vas a estar viviendo solo? Entonces sí tenemos que tener mucha atención en todos estos detalles, porque como tú dices, lo que está en juego es nuestra salvación, nuestra vida eterna, y yo creo que con eso no se juega. Aunque eso es lo que está en juego, con eso no se juega. Tenemos que ser muy serios con las cosas de Dios, porque somos cristianos, le creemos a Jesús y sabemos que más allá hay una vida que si nos portamos bien y si hacemos las cosas bien, va a ser una vida agradable por toda la eternidad. Vamos a vivir en amor, en armonía o en paz, en la presencia de Dios. Pero si nos portamos mal y le hacemos caso al mundo y nos dejamos llevar por la concupiscencia y el pecado y todo esto, pues vamos a terminar mal, ¿no? Vamos a ir al lugar del fuego eterno, y no queremos ni ir nosotros, ni tampoco que vayan nuestros hijos, ni tampoco ninguno de los radioescuchas queremos que vayan para allá. Pero bueno,
Ya vimos todo lo que se podría decir la problemática, ¿no? La semilla cuando cae en lugares que no son muy apropiados, en el camino, en las piedras o en las espinas. Pero hay también semilla que cae en tierra fértil. Y esa semilla, se podría decir que lo ideal sería que seamos todos nosotros, que luchemos para que nuestra tierra sea fértil, para que cuando Jesús venga y eche la semilla en nosotros, una semilla es suficiente. Con una semilla, porque ahí en la palabra de Dios dice que hubo unas que dieron 100 por una semilla, 60 y 30, 100, 60 y 30. Si nosotros estamos trabajando en nuestra tierra para cuando caiga la semilla que Jesús va a sembrar en nosotros, entonces va a haber muchas posibilidades de que demos buen fruto, ¿no? De que podamos dar el 100 si nos dedicamos. ¿Quiénes darán el 100? A veces yo me pongo a pensar que el 100 quizás son los sacerdotes. Sí, vienen siendo yo me imagino sacerdotes, obispos, el papa, son personas que están dando el 100. Las religiosas sí, también, que dan el 100%, porque ellos están completamente dedicados, ¿no? 60 podríamos ser los laicos, ¿no? Los laicos comprometidos podría ser alguien que está a lo mejor, pues bien comprometido con la iglesia, pero es laico, a lo mejor casado, a lo mejor soltero, pero bien comprometido con la iglesia. Y un 30%, los que pueden dar un 30%, quizás son los que van a misa cada 8 días, viven los sacramentos, se confiesan y bueno, pues tratan de hacer una vida cristiana y educar a sus hijos de una manera cristiana. Quizás estas personas son las que están dando el 30%, pero cualquiera de esos es bueno. Si nosotros damos el 100, el 60 o el 30, todo eso es bueno. Todo eso es bueno porque el Señor lo pone en esta parábola como de que todo eso es agradable para Él, ¿no? Y no todos estamos llamados para lo mismo. Como por ejemplo, tú no estás llamado a ser sacerdote, pues eres papá, estás casado. Y yo no estoy llamada a ser religiosa, ¿no? Pero ahí donde nosotros estamos, donde el Señor nos sembró, hay que florecer. Si eres papá y tienes la dicha de ser padre, pues sé un buen padre. Si estás sirviendo en un ministerio, pues sé el mejor. Aunque sea nada más que barras la iglesia, que esa iglesia sea la mejor barrida. Entonces yo creo que nos convendría mucho fijarnos que nuestra tierra sea buena, que sea fértil, y que cuando llegue la semilla, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando Dios nos hable, y agarrarnos de su mano y no dejarnos llevar por nada de lo que ya hablamos anteriormente, ¿no? Vamos a dejar que el Señor nos siga explicando esta parábola, porque en la segunda parte se le explica a sus discípulos, ¿no? Dice, Jesús explica la parábola del sembrador, y ya esta se las explica a los discípulos en privado. Fíjate, Daniel, qué interesante. A mí se me hace que a toda la gente les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba en privado. Entonces, ¿por qué será que hacía esa diferencia, no? Si ustedes quieren saber el por qué, pueden leer en San Mateo, en el mismo capítulo 13, versículos del 16 al 17, del 10 al 17. Ahí explica Jesús por qué les hablaba a ellos en parábolas. Lo que ahorita vamos a nosotros a escuchar y vamos a meditar un poquito sobre esto, porque yo creo que ya lo explicamos de alguna manera, pero ahorita Jesús lo va a explicar ahora sí que cómo va, ¿verdad? Porque Jesús te entiende la palabra justa, la palabra exacta. Y Jesús dice, escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en el corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla que
La semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Algunos de estos son como las espigas que dieron 100 granos por semilla, otros como las que dieron 60 y otros como las que dieron 30. Aquí a mí me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cuál eres tú? ¿100, 60 o 30? ¿Qué es lo que tú crees que le estás dando al Señor? Yo creo que un 60 y me gustaría dar más. Y es difícil, pero sí se puede, sí se puede. Para toda la gente que nos está escuchando, échele ganas, sí se puede y tratar de dar el 100. Yo pienso que hay que irnos a lo grande, hay que dar todo para el Señor. O todo o nada, ¿verdad? Fíjate, Daniel, que tienes mucha razón. Quizás estamos dando el 60 porque estamos sirviendo en un ministerio, aquí o allá, estamos sirviéndole al Señor, pero podríamos dar más. Pero para dar ese 60 muchas veces nos cuesta trabajo, no es fácil. El servir a Dios no es fácil. Las personas que de repente, no sé si te ha pasado a ti, que llega alguien y te dice, oye, tengo a mi mamá enferma, reza por mí, reza por ella, porque tú estás más cerquita de Dios y a ti te oye más. No sé si te ha pasado, ¿no? Sí, sí ha pasado. Hay muchas personas que piensan eso, que si hay alguien que está en un ministerio, tiene como que un contacto directo con Dios, ¿no? Y como que le van a escuchar. Y fíjense, déjenme decirles que a lo mejor Dios va a escuchar más a una persona que ora muy poco, a una persona que no sabe orar. A lo mejor la va a escuchar, su oración va a ser más agradable para Dios que la oración que pudiera hacer alguien que esté en un ministerio, probablemente. Solamente Dios sabe, ¿no? Porque Dios sabe la intención que hay en el corazón. Pero yo quisiera aconsejarles a las personas que de repente piensan que no saben orar y que van a pedirle a alguien más que ore, que se animen a hacer esa oración. Porque la oración sencilla, esa que sale del corazón, que a lo mejor nada más estás diciendo, Señor, dale la salud a mi mamá. A lo mejor no más eso, porque no sabes orar, pero esa oración para Dios es muy agradable, porque estás haciendo una oración de intercesión que sale de tu corazón y estás hablándole a Dios de tu mamá. Entonces, no importa qué tan sencilla sea la oración o qué tan sofisticada sea, lo importante es que estemos en comunicación con Dios lo más que podamos. Y otra cosa que a mí me gustaría también recomendarles, hay muchas personas que tienen la devoción de mandar decir misas por alguna necesidad. A lo mejor se murió alguien y dicen, voy a mandarle decir una serie de misas a mi mamá o mi papá, que en paz descanse, y entonces mandas decir la misa y pues todo bonito, pero muchas de las veces cometemos un error, y el error es que mandamos decir la misa pero no vamos. Dejamos que el sacerdote haga la oración y que el pueblo de Dios que está ahí en la iglesia haga la oración, pero nosotros no vamos. Y yo te pregunto, si es tu mamá, si es tu papá, ¿por qué no vas? Está bien que le mandes decir la misa, pero hazte presente, está ahí, vete preparada, confesada o confesado, comulga, ofrece la misa, ofrece la comunión por el alma de tu mamá o de tu papá, y te aseguro que esa va a ser mucho más agradable para Dios, porque lo estás haciendo el sacrificio, te estás haciendo presente, y no hay una cosa más grande que nosotros podamos hacer que ofrecer misas por alguien, ¿no? Inclusive no necesariamente tiene que ser una misa por una persona que falleció. Puedes mandar decir una misa si hay una necesidad muy grande en tu casa. Por ejemplo, si secuestraron a alguien de tu familia, manda decir unas misas y vas a ver cómo el Señor se va a manifestar ahí. En las necesidades más grandes, vete a lo grande, y no hay nada más grande que la Santa Misa. Es la oración de las oraciones. Entonces yo les aconsejo eso, pero también les suplico que cuando lo hagan, vayan y se hagan presentes. Yo voy a misa regularmente al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Es la parroquia que pues he ido muchos años ahí, y ha habido varias ocasiones, depende del sacerdote,
que el sacerdote pregunta, vamos a oficiar esta misa por el eterno descanso de esta persona. ¿Hay alguien de la familia? Y tristemente, muy pocas veces hay alguien de la familia. Y el sacerdote dice, pero ¿cómo voy a creer que nos pongan a rezar por alguien y no vengan? Y de verdad es triste que lleguemos a eso, ¿no? Hay ocasiones en que, bueno, pues se mandan decir misas, por ejemplo, en alguna iglesia en México, pero si lo mandas a hacer en México, pues trata de que la familia de México vaya a esa celebración, ¿no? Y acá que se haga la celebración y vayamos los de acá. Pero hay que hacernos presentes, eso es muy importante. Entonces, el Señor Jesús fue bien claro, ¿no? Daniel, en la explicación de las parábolas, de esta parábola del sembrador. Me gusta mucho porque Jesús en la primera parte pues nos habla a todos, luego lo explicamos un poco, pero cuando Jesús explicaba a sus discípulos era una cosa diferente, porque ya con ellos les tenía una confianza que pues no era lo mismo con el pueblo, ¿no? Pero él tenía una razón muy, muy específica de por qué a los discípulos les hablaba de esta manera, y es que ellos los estaba preparando para ir a enseñar a todos los demás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no es igual que por ejemplo, cuando vamos a misa y escuchamos la palabra de Dios y todo, es personal, es a nivel personal, qué me quiso decir a mí la palabra de Dios en ese momento. Pero, por ejemplo, nosotros cuando estamos en un ministerio y tenemos una formación, el sacerdote nos va a explicar esos evangelios de una manera diferente, porque ya nosotros tenemos la obligación de ir y explicárselo a alguien más. Y yo creo que eso pues lo agarraron de nuestro Señor Jesús, que así actuaba, ¿no? En aquel entonces. Sí. En privado a los discípulos les enseñaba de una manera y al pueblo de otra, se dirigía de otra manera. A ellos les explicaba las parábolas más a profundidad, y aquí nos la explicó a nosotros, a ti, Daniel, y a mí, y a todas las personas que nos están escuchando. Pues sí, sí, pues más que nada es como decías tú, vuelvo al tema de ir a misa, y cuando se dice se ofrece la misa a una persona, es participar en la misa, comulgando, estando atento a todo lo que dice el Padre. En resumen, es la parábola del sembrador nos deja muchas enseñanzas. Yo creo que nos está hablando de nosotros, quiénes somos nosotros, cómo vamos a preparar nuestra tierra para que caiga la semilla. El sembrador pues es Jesús, y el sembrador quiere sembrar en todos lados. Él está esparciendo la semilla por todos lados, ¿no? Pero nosotros, cuando sabemos que es Jesús el que dejó esta semilla, si yo estoy en la carretera, pues voy a hacer todo lo posible por moverme a donde haya tierra fértil. Yo creo que esa es la enseñanza más grande, y lo dijiste tú al principio del programa, Daniel, que depende de nosotros qué es lo que queremos hacer, porque es una decisión. El seguir a Cristo es una decisión. Si ya nosotros vimos que Jesús nos echó el ojo, nos aventó la semilla, y estamos ahí en el medio de la calle, estamos expuestos a que venga un pájaro y se coma nuestra semilla, pues hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de movernos junto con la semilla a tierra fértil. Si estamos entre las piedras, estamos muy expuestos a que el calor queme las raíces, no se van a dar raíces porque no hay mucha tierra. Entonces hay que tratar de irnos con nuestra semilla, ahora sí que a la tierra fértil, ¿no? Esa vendría siendo nuestra obligación, al saber que Jesús quiere algo de nosotros. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que Jesús quiere algo de nosotros? Jesús quiere algo de ti, porque te está hablando hoy, te está hablando al corazón. Con esta parábola te está diciendo, yo te estoy echando la semilla, ahora tú fíjate en dónde estás parado. Estás parado en el camino, estás parado en el empedrado, ¿en dónde estás parado? Y si estás parado donde no debes, es tiempo de movernos, es tiempo de irnos a buscar la tierra fértil y a comenzar a germinar
y a dar mucho fruto para el Señor. Y lo vamos a hacer por medio de ¿qué? Pues de a lo mejor ser más serviciales en la iglesia, ¿no? Comenzar desde poquito, a lo mejor nada más quedarnos allá a ver qué se le ofrece al Padre, y poco a poquito ir caminando en los caminos de Dios, aprendiendo, yendo a los cursos bíblicos, arrimándonos a los temas que dan los sacerdotes. Todo eso nos va a ir preparando, todo eso, hagan de cuenta que esa es la tierra fértil. Si nosotros vamos a esa fuente, nosotros vamos a poder dar semillas. Si no lo hacemos, si somos el tipo de personas que nomás va a misa el domingo y se siente, se levanta igual y no entendió nada, entonces ¿cuándo vamos a darle al Señor lo que es del Señor, no crees? Sí, también en tu familia puedes empezar tratando mejor a tus hijos, a tu esposa, siendo más tolerante, y también ser un guía para ellos, darle el ejemplo, llevarlos a misa. Tal vez no van de muy buena manera o de mucho gusto, pero el ejemplo es lo mejor que puedes hacer, darle el buen ejemplo a tu familia, y ellos te van a seguir. Así es, y pues ahí nosotros también como papás estamos sembrando la semillita, ¿no?, en nuestros hijos, para que algún día dé fruto. Muchas veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo en llevarlos y que no deberíamos de obligarlos y que esto y que el otro, y podemos decir muchas cosas. Pero sabes, yo al menos en mi experiencia te puedo decir que mi hijo tiene una edad en la que él va a hacer lo que yo le diga que haga. Y si le digo, hijo, tenemos que ir a misa porque hay que ir a misa todos los domingos, él va. Y a lo mejor a veces va de buena gana, a veces no de tan buena gana, pero él va, él igual va. Y yo espero que en su corazón se esté sembrando la semillita de que él tiene una responsabilidad con Dios, y que de perdida un día a la semana debe de dedicárselo a Dios. Y ojalá y que cuando sea grande esté tan sembrada y con tanta raíz esa semilla, que no importa a dónde lo lleve la vida, que él siga con esa devoción de ir a misa cada domingo. Eso es lo que yo quisiera y es lo que le pido mucho a Dios. Pero bueno, Daniel, pues platicando y platicando se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a terminar haciendo una breve oración para encomendar a todos los radioescuchas, y pues les vamos a pedir que se pongan en una posición orante. Si ustedes pueden, cierren sus ojos y en el fondo de su corazón repitan estas palabras: Señor mío y Dios mío, te damos gracias por habernos acompañado durante este programa. Queremos poner en tus poderosísimas manos a todos los radioescuchas, junto con todas sus necesidades. Tú los conoces, Señor. Tú sabes lo que van cargando en sus corazones. Ayúdalos a superar todos esos miedos, todas esas incertidumbres que tienen en su corazón y que les impiden que su semilla esté creciendo de la manera que Jesús quiere que crezcan. Ayúdales a remover esa tierra y que esa semilla crezca frondosa como ese grano de mostaza. Ayúdales a ellos y ayúdanos a nosotros, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a que nuestra familia siempre reine la paz, que siempre la alegría de Jesús esté en nuestro corazón, y que con esa alegría podamos atender a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, y que alcance la fe que nosotros tenemos para que nuestros hijos también crezcan en sabiduría y gracia como tú. Te damos gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros, en medio de nosotros, en esto que se convierte en un cenáculo. Te amamos en tu divina voluntad y con tu mismo amor, y con gratitud recibimos tu amor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que es un gusto, un placer. Esto fue Oraciones de Fe con Patricia Rangel. Que Dios les bendiga.